¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El 28 de julio último se cumplió un aniversario más de la independencia del Perú y entre los actos protocolares que corresponden a ese día festivo, la presidenta de la República dio su tradicional mensaje a la nación en el seno del Congreso de la República. En el contexto de ese mensaje, que yo leí rápidamente, 79 páginas, y puse en mis redes sociales un análisis rápido, pero de lo sustantivo, en el contexto de ese mensaje, digo, se planteó, la presidenta planteó, un proyecto de ley para crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Infraestructura. Como ustedes saben, yo he sido ministro en varias oportunidades y 2 veces ministro vinculado a la infraestructura, vivienda, construcción y saneamiento y transportes y comunicación. De manera que tengo, digamos, alguna experiencia para poder opinar sobre este proyecto de ley. Claramente existe un problema en el tema de la infraestructura. Tenemos un déficit de infraestructura básico que ya supera los 150.000 millones de dólares. Es una brecha muy grande, que incluye carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, hidrovías, infraestructura de agricultura, energía, agua y saneamiento, etc. Entonces, el problema existe. Y también existe, digamos, la evidencia de que el Estado como tal, tiene una muy mala gestión, sobre todo en los últimos años, para, digamos, desarrollar proyectos de infraestructura. De hecho, en el momento que hago este video, durante todo el año que ha transcurrido de 2024, o ya fines de julio, ¿no? Dando 5 meses para terminar el año, en promedio el sector público solo ha ejecutado el 37% de los proyectos de inversión, del valor de los proyectos de inversión presupuestados como inversión pública. 37%. Lo que claramente nos dice que a fin de este año, 2024, sin ninguna duda, pues habrá entre 40 y 50% del presupuesto total de inversión pública que no se utilizará a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales. Pero esto no es novedad. El año 2023 se dejó de gastar en promedio el 40% del presupuesto en inversión pública y en algunos sectores claves hasta 50 o 60%. De manera que el problema de gestión existe, el problema de la brecha de infraestructura existe. Entonces, la presidenta nos dice la solución es un ministerio de infraestructura que además estaría convocado según lo que, conformado, perdón, según lo planteado en el dispositivo legal, por varias agencias de infraestructura de todos los ministerios, de transporte, de vivienda, de agricultura, de energía y agencias transversales como Proinversión y otras más. Entonces, en mi opinión, existiendo un problema en el tema de la infraestructura y siendo la infraestructura fundamental para el desarrollo económico, creo, sin embargo, que este planteamiento no va a significar una solución. Y voy a decir por qué. En primer lugar, creo que creaciones de ministerios, si no se dan dentro de un contexto integral de una reforma del Estado, modernizándolo, reestructurándolo, acorde a las exigencias del siglo XXI y sobre todo acercándolos a las necesidades de los ciudadanos, no va a funcionar. Va a ser más una entidad burocrática que pronto se llenará de funcionarios y no cumplirá su objetivo. Segundo, sí creo que hay experiencias en otros países que tienen, digamos, un ministerio encargado de los grandes proyectos de infraestructura. Hay países como Chile que tienen este Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, que tienen un papel muy importante y muy especializado. Entonces, si quisiéramos hacer un Ministerio de Infraestructura, yo más bien estaría por esta última opción, fusionar algunos ministerios que tienen que ver con la infraestructura principalmente, como transportes y comunicaciones, vivienda y construcción y saneamiento, y tal vez algún otro, pero no crear un Ministerio de Infraestructura paralelo a estos, que en realidad va a originar, tercero, un problema entre las obras de infraestructura y las políticas del sector. Porque no se trata de fierro, cemento y a ver cómo lo hacemos más rápido. Se trata de tener objetivos estratégicos, nacionales, sectoriales. Y en el campo de la infraestructura existe además un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ya tiene 2 versiones, y que sin duda ya allana el camino para priorizar los proyectos y para darle este contenido y este seguimiento que se necesita. Creo más bien, y esa ha sido mi posición en un anterior video que
publiqué hace 2 años, que lo que necesitamos en el Perú, tal vez en este momento, más que un ministerio, es una agencia especializada pro infraestructura. Y como hay una agencia especializada pro inversión que se dedica a fomentar la inversión privada en proyectos de infraestructura, tanto a nivel de gobierno nacional, regional como municipal, podría haber una agencia de pro infraestructura con las mismas características, pero claro, diferente función, porque esta se dedicaría a construir, a equipar, ¿verdad? A agilizar los proyectos de inversión pública en infraestructura, y para eso yo priorizaría que esa agencia se dedique principalmente a desarrollar por encargo de los ministerios los procesos de proyectos de inversión en infraestructura que tienen, por ejemplo, sectores no especializados como educación, que sabe de educación, pero no de hacer colegios, de construir colegios, salud, tiene que hacer política de salud pública, pero no se trata de construir hospitales, no es su especialidad, o justicia, que tiene que construir cárceles cuando su tema es administrar justicia o hacer políticas de justicia, y otros sectores que sin duda tienen esta tarea de Ministerio del Interior, por ejemplo, que se dedica a la seguridad ciudadana, pero que también construye comisarías. Entonces, a nivel del gobierno nacional, esas tareas podrían ser encargadas a la Agencia por Infraestructura, ¿no? Pero sobre todo esta Agencia por Infraestructura debería apoyar a los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, que son de los que menos gastan en infraestructura por falta de gestión, por falta de capital humano adecuado y especializado, y evidentemente esto sin duda hay que corregir. Así que esa es mi opinión. Eh, no creo que el Ministerio de Infraestructura, tal como está planteado, solucione el problema. Creo que nos va a agregar otro problema que no tenemos en este momento, más burocracia. Y sí creo que o optamos por un Ministerio de Infraestructura fusionando ministerios actuales, o, esa es mi primera prioridad, optamos por una agencia pro infraestructura que se dedique a las tareas que he mencionado, que creo que ayudarían muchísimo a resolver la problemática que hoy tenemos. Muchas gracias.